matrimonios, ¿verdad? Algunos tal vez ya con unos buenos años en el matrimonio, otros comenzando y otros que ya se están aventando al agua, ¿verdad? Pero que el Señor los ayude también, ¿verdad? ¿Por qué les quiero hablar de esto, verdad? El edificar. Miren, ¿cuántas prédicas hemos oído acerca de las familias? Muchas prédicas. Aún lo que ahora va a venir el pastor, que es para matrimonios, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado, muchas veces, mucha palabra que nos han dado. Pero venía a mi corazón, ¿verdad? ¿Cuánta de esa palabra es la que al salir de aquí la practicamos? ¿Verdad? Porque no se trata solamente de venir y escuchar, ¿verdad? Sino se trata de vivir la palabra. Eso es lo que se trata, ¿verdad? Venimos tal vez y decimos, hoy sí ya no voy a gritar, ¿verdad? Y salimos a la calle y lo primero que hacemos, ¿verdad? Se nos olvida rápido lo que dijimos, ¿verdad? Ahora, edificar, ¿verdad? El comenzar una familia. Aunque también quiero tocarlo en un punto personal, porque nosotros tenemos que edificar también. Bueno, es el Señor, ¿verdad? Pero debemos de permitirle que el Señor edifique nuestra casa. Si el Señor edifica en nosotros vamos a poder trabajar en nuestra casa. Si nosotros no hacemos, si no le permitimos al Señor que trabaje en nuestra vida, no vamos a poder trabajar en nuestra casa. Entonces, algo que me venía a la mente, y quiero comenzar con esto, es cómo edificar, o qué cosas hay que impiden tal vez el poder edificar. Y me venía esto a mi cabeza. Usted sabe que el pueblo de Israel no tiene el templo, ¿verdad? Eso usted lo sabe muy bien. Aunque también ha escuchado en las noticias, creo yo, que ellos ya están listos, ¿verdad? Para levantar el templo, ¿verdad? Y tienen todas las cosas, ya es lo que las noticias dicen, ¿verdad? Ahora, pero ¿por qué no pueden edificar ellos? ¿Por qué no pueden levantar el templo? ¿Quién opina? ¿Quién opina? Tienen que derribar lo que está ahí, ¿verdad? Por eso es que ellos no, aunque ellos estén preparados, aunque ellos ya tengan todas las cosas listas, no pueden levantar el templo porque hay algo ahí. Ahora, ¿por qué ellos no pueden entrar y sacar eso que está ahí? ¿Alguien? Porque hay derechos. Por eso el pueblo de Israel no puede entrar ahí, porque hay derechos. No puede entrar y derribar eso porque hay derechos. En lo espiritual, en nuestra vida, hay veces que no podemos entrar y derribar. ¿Por qué? Porque hay derechos. Espiritualmente hemos cedido derechos. Ahora, esos derechos se pueden romper. Pero hay que humillarnos para poder romper esos derechos, entonces poder entrar, quitar lo que está ahí y poder edificar. Y eso es en lo espiritual, ¿verdad? Usted me está entendiendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ceder todo derecho. Por eso es que a veces cuando escuchamos en cuanto a temas familiares, eso, ¿por qué no suceden cambios? Muchas veces tal vez pasamos, lloramos, pero seguimos igual en nuestra casa. ¿Por qué? Porque todavía hay derechos que necesitan ser rotos. Eso nosotros lo cedimos y nosotros podemos romperlos. Pero como le dije, ¿verdad? Eso es a base de la humillación. Cuando nos humillemos,
entonces esos derechos el Señor los va a ir rompiendo, los va a ir quitando. Entonces van a haber verdaderos cambios en nuestra familia. Usted sabe este texto, y aunque yo le voy a hablar unos textos que usted los conoce muy bien, pero este texto donde dice que el Señor va a volver el corazón, ¿cómo es? De los padres a los hijos, ¿verdad? Pero ¿por qué va a volver el corazón de los padres a los hijos? ¿Por qué? ¿Porque dejaron de amarlos? ¿O porque dejaron dejaron la responsabilidad de ser padres? Porque usted bien sabe que el padre no es solamente el que suple, sino que eso envuelve muchas cosas, el ser padre, ¿verdad? Ahora, algo más que me venía a mi mente, y el otro día, antes de ir al trabajo, se me ocurrió prender la televisión y estaba viendo un programa, y en ese programa había una persona, es que son como motivadores, creo que se les llama, y esta persona decía, ¿por qué en la vida del hombre a veces no hay cambios? Y me llamó la atención, ¿verdad? Y me quedé un rato ahí, un par de minutos viendo lo que él decía. Decía, ¿por qué no hay cambios ¿por qué en la vida del hombre? Y decía, por el temor. Decía, muchas veces lo que hace el temor, dice, impide o no deja al hombre tener cambios en su vida. Dice muchas veces, y ponía unos ejemplos, decía, por ejemplo, hay veces que alguien no quiere cambiar de trabajo. ¿Por qué? Por temor. El temor a comenzar algo. Y él seguía mencionando varias cosas y él decía, dice, pero no te debes dejar de vencer por el temor. Y él ponía unos ejemplos. Y un ejemplo que me llamó la atención era una plantita, bueno, el bambú. Él mencionaba, no me acuerdo cuántos metros pueden llegar a medir eso. Y usted sabe que eso lo que crece es solo para arriba, ¿verdad? Y ponía un ejemplo, él tenía uno ahí y en el bambú le había puesto como una argollita en medio del bambú. Lo que hicieron ¿cómo serían? Bueno, lo que hizo el bambú fue como que trenzarse y seguir para arriba. Decía, debemos de ser así, dice. Si hay un obstáculo en tu vida, dice, debes de buscar la forma de cómo salir de él y seguir hacia arriba. Entonces, eso está interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay algo que en nuestra vida o en nuestra casa está haciendo un estorbo, ¿verdad? Debemos de buscar la forma de cómo evadir eso, de quitar eso, pero seguir adelante y seguir hacia arriba. ¿A dónde? Hacia el Señor, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? No nos dejemos de vencer por el temor. A veces no es fácil, ¿verdad? Algunos le tienen temor, ¿verdad? A una cucaracha, ¿verdad? Otros a otra cosa, ¿verdad? Pero hay de todo un poco. Pero eso no te debe de impedir el que tú sigas corriendo la buena carrera. Tú debes de seguir, nosotros debemos de seguir. Nosotros debemos de seguir buscando, ¿verdad? ¿Cómo? No se pudo, ¿verdad? Bueno, tal vez esto no se pudo. Bueno, pero hay que buscar algo más, ¿verdad? En las cosas del Señor hay salida, porque Él abre puertas y Él hace caminos donde no los hay. Y en nuestra familia y aún en lo personal, Dios puede hacer eso. Amén. Bueno, ahora sí, comienzo. Yo ponía aquí algo que me venía a la mente cuando estaba estudiando un poco. Dice, porque algunas veces dice, no podemos edificar nuestra casa de la manera correcta. Y es porque no practicamos la palabra del Señor. La escuchamos, no la sabemos.
pero no la practicamos. Y eso es lo que muchas veces detiene en nuestra familia el que podamos edificar de la manera correcta. ¿Usted se recuerda este personaje, Nehemías, verdad? Cuando regresa a Jerusalén, lo que habían era escombros, ¿verdad? Y él le tocó edificar las murallas. Le tocó trabajar. Le tocó pelear también. Y le tocó, ¿verdad?, pedirle al Señor que los ayudara. ¿Por qué? Porque estaban reconstruyendo algo que había caído, ¿verdad? Ahora sí. Hebreos 3:1 dice: hermanos, Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido. Por eso, pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdotes. Y el 3 dice: pero Dios le dio a Jesús, dice, más honra que a Moisés. Es como cuando se construye una casa. El que la construye es más importante que la casa misma. Dice, toda casa ha sido construida por alguien. Pero me llama en esta parte donde dice que el que la construye es más importante que la casa misma. ¿Quiénes son los que van a construir? Cuando comencé en eso, habían dos muñequitos, ¿verdad?, cargando una casita, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a construir? En este caso vendría siendo pues el papá y la mamá, ¿verdad? Ellos son los que van a estar trabajando. ¿Para qué? Para que una casa pueda construirse. Miren, no es fácil, ¿verdad? Algunos comenzaron su matrimonio tal vez a una edad temprana, ¿verdad? Pero sea la edad que uno comience, no va a ser, hasta un cierto punto no va a ser fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno empieza a conocer, en el matrimonio uno empieza a conocer muchas cosas, ¿verdad? De la pareja. Y cuando se va dando cuenta que no son tan parejos, ¿verdad? Sino que son un poco disparejos. Pero construir, ¿verdad? Entonces tiene uno que trabajar, ¿verdad? Miren, yo trabajo en construcción. Y trabajo en construcción, hay veces que en verano no hay aire acondicionado. Alguna vez en invierno no hay calefacción. Muchas veces con polvo. Con todo. Pero uno tiene que estar ahí. Tiene que trabajar. Sea lo que haya, uno tiene que estar ahí. En el matrimonio o en el hogar, pase lo que pase, tú pusiste tus manos en el arado. Ahora sigue adelante. Sigue adelante, que el Señor te ayude. No mires atrás, ¿verdad? Porque si tú miras atrás te van a decir, te lo dijimos. Y si vas a buscar consejo, búscalo con alguien que pues pueda aconsejarte, ¿verdad? Pero de ahí pues nos toca a nosotros, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos vaya ayudando. Lucas 14:28 dice, ¿por qué? Dice, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Aquí el Señor está hablando, ¿verdad? Esto, primero hay que sentarse, ¿verdad? Miren, si alguien está pensando, ya, bueno, algunos yo sé que ya lo pensaron bien, ¿verdad? Primero dice que calcular, ¿verdad? El costo, ¿verdad? Imagínese a alguien que se quiera casar y ni siquiera trabaja.
tiene primero que saber, ¿verdad?, cómo ganarse ese dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber un costo. O imagínese, ¿verdad? Se va a casar y no sabe cómo cocinar, ¿verdad? Puro chino va a estar comiendo, ¿verdad? O si no, a la sopa maruchá, ¿verdad? Y tiene que vigilar el agua porque si no se le quema. Tiene que saber, ¿verdad? Tiene que ver qué es lo que hay, qué es lo que envuelve un matrimonio, ¿verdad? Dice, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Entonces, en lo personal, ¿verdad? En el matrimonio uno tiene que saber, ¿verdad?, cómo ir, pues, cómo sobrellevando aún su economía, ¿verdad? Si uno no le da, ¿verdad?, para, pues, no sé, ¿verdad?, para comprarse, y aún el apóstol nos lo ha dicho, ¿verdad? Si uno no le da para comprarse un traje, ¿verdad?, de 500 o de $1,000, pues comprate uno de 100, ¿verdad? Y si no, que te lo haga tu esposa, ¿verdad? Solo comprarle su máquina, ¿verdad? No vas a querer que lo haga a mano, ¿verdad? En el matrimonio, ¿verdad?, algunas veces van a haber problemas. Algunas veces va a ser, mira, en lo personal a mí me gusta llegar a la casa. Y cuando llego ya no me gusta salir. ¿Por qué? Porque me gusta estar en la casa, ¿verdad? Imagínense que alguien que no quiere llegar ni a su casa, ¿verdad? Ahí ya estaría grave el hermano, ¿verdad? Necesita una liberación o no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Pero se trata de que uno pueda disfrutar, ¿verdad? Que uno pueda disfrutar sus hijos, que uno pueda disfrutar su matrimonio, que uno pueda, pues, convivir, ¿verdad? Y honrar al Señor, ¿verdad? Y buscar al Señor, ¿verdad? Pero entonces veamos aquí, ya llevo 20 minutos. Ok. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza, se afirma. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. El hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Pero ¿cómo uno va a obtener la sabiduría? La sabiduría te la va a dar el Señor. Esa, por más libros que tú leas, ¿verdad?, del mundial, eso no te van a ayudar. Aquí el único que te va a ayudar va a ser el Señor. Por eso al principio cuando les hablaba, les decía, ¿verdad? Uno tiene que atreverse a que hayan cambios. Me están chiflando, creo. Ya me perdí donde andaba yo. Ahora sí, ¿dónde? Oh, sí, ya me acordé. Ay, Señor. Uno debe de atreverse de que hayan cambios en la vida de uno. Si no buscamos esos cambios en nosotros primero, no vamos a poder lograr cambios en nuestra casa. Tenemos que buscar los cambios primero en nosotros.
¿Y cómo lo vamos a buscar? A través de la búsqueda del Señor. Cuando Él crezca, nosotros menguamos. Cuando Él viva, nosotros morimos. Y eso va a ser así como nosotros vamos a seguir pues creciendo y buscando las cosas del Señor, ¿verdad? Pero si tenemos, ¿verdad? Todavía esa fiera, ¿verdad? Y nosotros más viva, entonces ahí sí, que el Señor los agarre confesados. La palabra sabiduría en el diccionario Vine quiere decir hay que tener experiencia o astucia. Bueno, mire, experiencia. ¿Cómo se obtiene la experiencia? Cuando uno trata, ¿verdad? Cuando uno hace repetidas veces lo mismo. Es como uno va obteniendo pues la experiencia, ¿verdad? La astucia, ¿verdad? Uno tiene que buscar estas cosas. Miren, la sabiduría dice, al igual, bueno, esta es una palabra que está en hebreo, que no se los puse ahí, puede indicar, dice, capacidades de naturaleza técnica o habilidades especiales en el diseño de algún objeto. Y me ponían un texto aquí en Éxodo 28:3, y usted se recuerda cuando el Señor va a construir el tabernáculo, mandó a llamar a algunas personas, y esas personas ya tenían experiencia manejando algunos metales, manejando unas otras cosas, pero aún el Señor les puso de su espíritu para que hicieran la obra. Entonces está hablando aquí, dice, tú hablarás, dice, a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu y de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón. Entonces ellos tenían experiencia, pero a esa experiencia le faltaba algo más, y ese era el espíritu del Señor. Entonces el espíritu del Señor, a través de tu experiencia, es la que te va a ayudar a edificar, la que nos va a ayudar a edificar nuestra casa, ¿verdad? Una casa que esté firme, una casa que no se mueva, una casa, ¿verdad? Pues que no será la perfecta, pero que sí pueda agradarle al Señor, y donde podamos disfrutar, ¿verdad? Como familia. Entonces, yo le dije que él iba a hablar de unos textos que ustedes ya los conocen muy bien. Mateo 23:14 dice. Ahora yo quiero hablarle un poco en cuanto a los peligros, tal vez, de los que edifican, dice. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, que devoráis las casas de las viudas con el pretexto de hacer largas oraciones. Por eso recibiréis sentencia mucho más rigurosa. ¿Cuál es un peligro de los que están edificando? La religiosidad. Ese es un peligro que puede haber en nuestra casa. La religiosidad. Tal vez nosotros tratamos, ¿verdad?, de hacerlo. Pero si nos hemos vuelto religiosos, no lo vamos a poder hacer de la manera correcta. Entonces, los escribas y los fariseos, ellos sabían la palabra, ¿verdad?, mejor que usted y que yo. Pero no la vivían, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los enemigos de los que nos va a impedir el poder edificar, la religiosidad. Debemos de quitar toda religiosidad, ¿verdad? No porque estemos aquí, ¿verdad?, quiere decir que andemos bien con el Señor, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Dios es bueno y misericordioso, ¿verdad? Y si le fallamos, abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, estos hombres, ¿verdad?, aquí hablando en cuanto dice que devoraban la casa
de las viudas. Y quien era una viuda, alguien que no tenía cobertura, ¿verdad? Que no tenía cobertura, ¿por qué? No tenía alguien que lo cubría, ¿verdad? Entonces, para que podamos edificar, debemos de tener cobertura, ¿verdad? Y yo creo que aquí tenemos una buena cobertura, ¿verdad? Entonces, debemos de quitar, ¿verdad? Miren, la revelación, el hermano Juan hablaba el martes, ¿verdad? Y espero que yo medio lo entendí así. La religiosidad, ¿verdad? Es para ver, la revelación es para ver qué hay en nosotros que necesita ser cambiado, ¿verdad? No busque la revelación para ir y echar fuera demonios, ¿verdad? Busque primero cómo echa que tiene adentro. ¿Verdad? Entonces, para eso la revelación, ¿verdad? ¿Por qué? Para ver qué es lo que está en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nos va a llevar, ¿verdad? De victoria en victoria, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Si uno va a querer, mano, Robert, le gusta el boxeo, ¿verdad? ¿Lo practicó? Ya no, ¿verdad? Ok. Pero usted sabe que un boxeador cuando va a pelear con su contrincante, lo que hacen es estudiarlo, ¿verdad? Cómo pelea, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace, verdad? Entonces tiene que saber, ¿verdad? No se vaya a meter con alguien, ¿verdad? Estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? No se vaya a meter a lugares pues donde usted no tiene autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no va a salir como aquellos hijos de... bueno, no me acuerdo de quiénes eran, ¿verdad? No, si se recuerdan, ¿verdad? Que cuando iban a echar demonios en el nombre del que predica Pablo. ¿De Seba? Ok. Y que al final salieron corriendo, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado, ¿verdad? Pero yo ya me fui por otro lado yo. Ok, Lucas 12:39. Dice, pero esto sabed, que si se pusiese, dice, el padre de familia, si supiese el padre de familia, a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Mira, aquí hablando en este texto, ¿verdad? Que la Biblia dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir, ¿verdad? Pero aquí en este pasaje está diciendo que el ladrón va a minar la casa. ¿Y qué es lo que está haciendo? Entonces, dejando algo en la casa. Que a un determinado tiempo va a ser de destrucción para la casa. Pero dice, ¿verdad? Si el padre de familia supiera, ¿verdad?, a qué hora iba a venir, entonces él velaría, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo, verdad? Que debemos de velar en todo tiempo. Debemos de estar alertas, ¿verdad? Y si hemos estado, pues, cabeceando, ¿verdad? No ahorita, ¿verdad, hermano? No vaya a hacer eso ahorita. Pero si hemos estado ahí, pues pidámosle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude a velar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nos han dado no es cualquier cosa. Nos han dado una esposa y nos han dado unos hijos. Y por los cuales a nosotros nos van a pedir cuentas también. Entonces, tenemos una responsabilidad como padres, como varones, una responsabilidad grande, ¿verdad? No es que todo nos va a salir bien, ¿verdad? Pero que tratemos de que salgan bien las cosas, ¿verdad? Así que, pues, yo creo que ya las hermanas saben que no se casaron con un hombre perfecto, ¿verdad? Pero usted tampoco es perfecta, hermana. Así que ahí vamos, uno y uno, ¿verdad? Entonces debemos de estar velando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que este ladrón no venga a minar nuestra casa,
¿verdad? Y que a un determinado tiempo resulte pues en algo pues malo, ¿verdad? Este texto aquí está, dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El año de la abundancia no ha terminado. La abundancia sigue, la revelación sigue, la libertad sigue, y todo lo que han proclamado, eso va a seguir. Siempre y cuando, ¿verdad? Pues la busquemos, ¿verdad? Si no la buscamos, pues ¿cómo, verdad? Lucas 12:33 dice: vended vuestros bienes y dad ofrendas de misericordia. Haceos bolsas, dice, que no se envejecen, un tesoro inagotable en los cielos, donde no se acerca el ladrón, dice. Donde allá dice que no hay ladrón, ¿verdad? Ni hay polilla que la destruye. Pero ¿cómo? Haciendo tesoros, ¿dónde? En el cielo. Entonces, si nosotros hacemos tesoros en el cielo, yo no creo que esto solamente sea para allá, sino que yo creo que también el Señor nos puede guardar aquí. Puede guardar nuestra casa, puede guardar nuestra familia. Y eso es lo que ha estado hablando, ¿verdad? El Señor ha estado profetizando también, ¿verdad? Que el Señor nos guarda. A veces metemos, pues ya iba a decir las patas. A veces metemos las extremidades, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos los que nos equivocamos. Pero aún en esas situaciones el Señor nos ayuda. Pero hagamos tesoros en el cielo. Y el Señor se va a encargar de cuidar nuestra casa. El Señor se va a encargar de cuidar nuestros hijos, ¿verdad? Ok, dice Amós 5:19, el lenguaje actual, dice: ese día sabrán lo que sienten, dice, los que huyen de un león y se encuentran con un oso. Ese día sabrán, dice, lo que sienten los que entran, dice, en su casa y los muerde una serpiente. Ahora, ¿qué otro enemigo puede haber de nuestra casa? Una serpiente. Ya está adentro, aquí está diciendo el Señor, ¿verdad? Entonces se imagina, lo va correteando un león, ¿verdad? Después deja el león, ¿verdad? Y lo persigue el oso, ¿verdad? Y después de que lo persigue el oso, entra a su casa y lo muerde la serpiente. Algo que no sé si ahí me ayudan, pero yo medio lo entiendo así. No todas las serpientes cuando muerden no matan, sino que son, el veneno es como ponzoña, ¿verdad? Es ponzoñoso. ¿Y qué es lo que hace el veneno? No te mata, lo que hace es paralizar. Entonces en lo espiritual usted se imagina, ¿verdad? Que si alguien lo muerde la serpiente, entonces ¿qué es lo que está haciendo? Es paralizarlo. Ya no va a tener un crecimiento, ya no va a poder sentir. Ahora, ¿por qué o cómo es que pasó esto? ¿Cómo es que puede entrar la serpiente en la casa de alguien, verdad? Eclesiastés 10:8. Quien abre un hoyo para que caiga el prójimo, en él caerá. Y quien destruye o daña el vallado, mordido será de la serpiente. Pero esta versión me llamó la atención porque no todas dicen esto. Pero esta versión dice así: quien abre un hoyo para que caiga el prójimo. El que va a terminar cayendo en ese hoyo va a ser uno mismo. Entonces uno debe tener cuidado, ¿verdad?
Así que si cavó su hoyito, mejor tápelo, ¿verdad? Y quien destruye o daña el vallado, mordido será de la serpiente. Entonces, imagínense, uno debe tener cuidado. En verdad, el Señor pone un vallado alrededor de nosotros. El Señor nos cubre, ¿verdad? Pero ese vallado debemos de mantenerlo, ¿verdad? Y no permitir, ¿verdad?, de que esta serpiente pueda entrar. Yo me recuerdo hace un buen rato, estaba todavía en la casa con mis papás, pues donde nosotros estábamos en campo todavía, ¿verdad? Y nosotros tenía yo como unos 7 años tal vez, y habíamos entrado con mis hermanos, entramos corriendo. Y no nos dimos cuenta, ¿verdad? Porque era una puerta no tan grande, un poco más pequeña que esa. Pero después nosotros entramos corriendo, no nos dimos cuenta, hermano, nosotros entramos corriendo. Pero el último que entró se dio cuenta. Y cuando se dio cuenta, así en una de las puertas estaba una serpiente ahí, ¿verdad? En la puerta. ¿Usted cree que quisimos salir? Ya no. Hasta que llegó mi papá y la mató. Ahora, si yo lo llevo a lo espiritual, si es que ha entrado una serpiente, yo creo que los padres tenemos la responsabilidad de sacarla y de poner nuevamente un vallado. ¿Para qué? Para que nuestra familia pueda estar segura. Amén. Ok. Mateo 7:26 dice, pero todo, dice, el que escuche estas mis palabras y no las ponga por obra. Yo creo que ya se estaba hablando, ¿verdad?, de esto, de poner por obra la palabra. En otras palabras, ¿verdad?, de que vivamos la palabra. Dice, pero todo el que escucha estas mis palabras y no las ponga por obra, será semejante a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y se derrumbó. Y fue grande su destrucción. Vea, entonces, ¿por qué? Por no escuchar la palabra, o más bien, la escucharon, pero no la pusieron por obra. Entonces se levantan unos adversarios, ¿verdad?, por decirlo así. Y una es la lluvia. Miren, la lluvia en la Biblia muchas veces representa bendición, ¿verdad? Enviaré, dice, la lluvia a su tiempo. La lluvia temprana, la lluvia tardía. Pero esa lluvia es para bendición. Pero si usted va a Génesis y usted ve cuando Dios permite que llueva y cae ese diluvio, esa no fue para bendición, esa fue para juicio. Entonces, lo que está permitiendo el Señor es un juicio. ¿Por qué? Porque están escuchando la palabra, pero no la están poniendo por obra. Entonces, escuchamos la palabra, entonces tratemos, ¿verdad?, de ponerla por obra, ¿verdad? Porque si no, bueno, vinieron torrentes, soplaron los vientos. Ahora, muchas veces cuando hablamos de los vientos estamos hablando de un movimiento espiritual, ¿verdad?, que se pueden levantar en contra de nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, y se derrumbó. Tal vez lo que tú lograste
pues construir, edificar en tu familia, ¿verdad? Pero si no andamos de la manera correcta, puede que caiga. Y va a ser algo, va a ser una pérdida, ¿verdad? Pero si nosotros, ¿verdad?, tratamos de vivir la palabra del Señor, tratamos de buscarla, ¿verdad? Tratamos de vivir como a Él le agrada. Yo creo, no creo, así dice la palabra, que aunque se levanten estas cosas, no va a pasar nada, porque nosotros vivimos la palabra, ¿verdad? Entonces, así que lo que se levante contra ti, así sea un ejército, ¿verdad? Vendrán, creo que 10,000 dice por camino, ¿verdad? Te van a querer atacar, pero tus enemigos van a caer para acá y para allá, pero a ti no te van a llegar. Siempre y cuando tratemos de vivir la palabra. En esta porción dice, y lo asemeja, dice, alguien que edificó sobre la arena, sobre el humanismo, sobre a lo que dice el mundo, ¿verdad? Y no debemos de edificar a como dice el mundo, debemos de edificar a lo como dice el Señor, ¿verdad? Entonces, si edificamos sobre la arena, sobre las cosas que son pues del mundo. Job 1:19, lenguaje actual, dice: de repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa. Ese fue un enemigo, ¿verdad? Lo que estábamos hablando hace un rato en Mateo. Todos sus hijos murieron, aplastados. Solo yo pude escapar para darle la noticia. ¿Usted se imagina lo que estaba pasando en aquel entonces? Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué estos vientos destruyeron esta casa? Bueno, dice que ahí la pared, ¿verdad?, se les vino encima. Pero ¿qué es lo que estaba pasando con aquellos hijos? Si usted se va a un versículo antes, en el 18, dice: mientras estaba hablando, vino otro, dice a sus hijos: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y estaban comiendo y bebiendo. Y me llevaba a otro texto donde dice que, ahí me corrige usted, ¿verdad?, que en los días de Lot, ¿verdad?, comían y bebían. Por eso en aquel tiempo llegó un juicio, ¿verdad? Entonces en ese entonces también vino algo sobre la casa, ¿verdad? Aunque no fue en aquel entonces con Job, no era la culpa de Job, ¿verdad?, sino que hasta un cierto punto fue la culpa de los hijos. Pero un movimiento espiritual, ¿verdad? Nuestra guerra, dice, no es contra carne ni sangre, ¿verdad?, sino contra principados, potestades, poderes, ¿verdad? Con esos es tu guerra, ¿verdad? Con esos son los que debes de pelear, con esos son los que debemos de pelear, ¿verdad? Con ellos son los que debemos de tratar de sacarlos, ¿verdad?, y quitar todas esas cosas que no nos permiten edificar. Mateo 7:24 dice: por tanto, todo el que escucha estas mis palabras y las ponga por obra, dice, será semejante a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, las mismas cosas que al principio le vinieron a aquella casa de aquella persona que no vivía la palabra, lo mismo le va a venir al que sí escucha y el que vive. Dice: pero no se derrumbó porque sus cimientos habían sido puestos sobre la roca. La roca es Cristo. Tratemos de edificar sobre la roca. Y Él es el que nos va a ayudar. Mire, aquí ponía algo yo. Y ponía: la lluvia puede representar problemas. Problemas de arriba. Los torrentes, yo puse los problemas que vienen de abajo, y los vientos, problemas que vienen de frente. Eso no importa por dónde venga un problema, sea de arriba, sea de abajo, sea de frente.
Si cimentamos sobre la roca, ya la hicimos. Pero debemos de buscar eso, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, que estamos viendo aquí, es para que podamos edificar adecuadamente. Lo mencionaba hace un momento, trabajo en construcción. Y tengo como 2 meses, tal vez en un apartamento pequeñito. Pero ese lugar pequeñito da más dolor de cabeza que un lugar grande. En ese lugar pequeñito que están ahí, miren, estamos trabajando le llaman el breakfast room. Están haciendo el ceiling, pero al estarlo haciendo tiene diferentes, en el ceiling tiene diferente diseño, right? Usted no sabe lo que han pasado los carpinteros. ¿Por qué el dueño y el arquitecto y el diseñador no se ponen de acuerdo? Ese ceiling vienen, dice que lo van a hacer de una forma, a poco rato veo que ya lo están tumbando otra vez y están haciéndolo de nuevo. ¿Pero por qué? Porque no se ponen de acuerdo. Si en el matrimonio no nos ponemos de acuerdo, no van a funcionar las cosas, ¿verdad? Entonces, el esposo y la esposa tienen de tratar de buscar ponerse de acuerdo. ¿En qué situación? Déjeme decirle que en todas, ¿verdad? En todas las situaciones se tiene que poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos de acuerdo, si no llegamos a acuerdos, mire, si no hay... ¿Por qué a veces en los países hay guerras? Porque no hay acuerdos, ¿verdad? Así que si no quiere entrar a la gran tribulación, póngase de acuerdo, hermano. A veces nos va a tocar un poquito ceder, ¿verdad? Pero siempre y cuando sea para beneficio de nuestra familia, hermano. Es una ofrenda de palmas al Señor. Así que los que van a empezar, que el Señor los ayude. Déjenme pasar al último. Ya estoy terminando yo. Éxodo 12:23 dice así, dice: pues el Señor pasará, dice, para herir a los egipcios. Y cuando vean la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos. Y guardaréis, dice, esta ceremonia como ordenanza para vosotros, para vuestros hijos, para siempre. Ahora, ¿por qué yo le puse este texto? Aquí el Señor iba a pasar, ¿verdad? Iba a pasar con el ángel destructor, ¿verdad? Iba a llevarse, ¿verdad?, a los primogénitos, pero en las casas, ¿verdad?, donde hubiera sangre, en los dinteles de la puerta, no iba a entrar, sino que iba a seguir de largo. Ahora, esto me lleva a un texto donde dice la Biblia que nosotros somos casa, somos templo, somos morada del Espíritu Santo. Si somos casa, lo que necesitamos tener es sangre del Cordero. ¿Para qué? Para que no pueda entrar eso y llevarse a nuestros hijos.
En otras palabras, déjenme ponérselo así. Usted y yo somos las puertas. Nosotros somos los que vamos a permitir que entren las bendiciones del Señor o que entre un enemigo. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Ahora, yo no se lo voy a poner como padre solamente, sino en lo personal. Si no tenemos sangre en los dinteles, entonces nosotros estamos permitiendo que otras potestades o que algo que no es del Señor, que no es de parte del Señor, puedan entrar. Entonces nosotros debemos de buscar esa sangre, ese rociamiento de la sangre, y el rociamiento de la sangre es efectivo, todavía sigue. Debemos de buscar eso. Entonces nosotros para poder edificar debemos de tener sangre en nuestra casa, sangre del Cordero. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Busque el oro, busque la plata. Pero más que eso, busquemos al Señor. ¿Por qué? Porque mire, si está el Señor con nosotros, ya la hicimos, hermano, ¿verdad? Si está el Señor en nuestra casa, nosotros podemos edificar. Si está el Señor en nuestra casa, el Señor nos va a enseñar cómo pelear las batallas. No que pelee con la esposa, sino cómo pelear las batallas espirituales, ¿verdad? Y cómo ir entendiendo la relación que debemos de tener en nuestra casa. Miren, cada hogar es distinto, cada hijo es distinto, las necesidades son distintas. Y el único que nos va a ayudar a poder cimentar sobre la roca, ese va a ser el Señor. No sé si me ayudan ahí por favor, con el piano. Yo creo que lo que todos anhelamos es poder tener una familia que le agrada al Señor. Tener una familia que pueda estar preparada para cuando el Señor venga. Y si el Señor se tardara un poco más, pues que podamos ver, si es posible, nietos, ¿verdad? Pero que esos nietos puedan estar en el Señor. Pero esperemos al Señor, ¿verdad? Como que si Él viniera hoy, ¿verdad? Y trabajemos como que si Él viniera en mucho tiempo. Trabajar, edificar. Les decía hace un momento, trabajo en construcción y a veces nos toca trabajar en frío, en calor, con polvo, con lo que haya. No te des por vencido. Tal vez las cosas no funcionan tan bien, pero el Señor te puede dar la gracia. El Señor te puede dar lo que tú necesitas para que tu matrimonio pueda funcionar mejor. Mira, hay algo que a veces que a nosotros como varones nos cuesta. Y ese a veces es el pedir perdón. No perdemos nada si pedimos perdón cuando nos equivocamos, porque nos equivocamos. Y viceversa también. Pero que podamos llegar a acuerdos en nuestra familia. Acuerdos que nos lleven a tener bendiciones de parte de Dios. Acuerdos que nos ayuden a poder edificar. Y que no se repita la historia, lo que vimos en la casa de nuestros padres, que no se repita en nuestra casa. La Biblia dice que el Señor nos ha rescatado
de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Que podamos dejar todas esas cosas atrás, que podamos quitar todo aquello, lo que aprendimos, esa escuela que nos dieron. Tal vez nuestros padres no conocían al Señor y pensaban que lo que estaban haciendo era lo mejor. No que los juzguemos, pero nosotros que tenemos ya al Señor, que podamos mejorarnos. Y si han habido cosas, ¿verdad?, que no están funcionando bien, tratemos de buscar qué es lo que está pasando y poder desarraigar todas esas cosas que están mal. En el corazón de Dios está la familia. Una familia que pueda agradar. Y Dios bendice tanto como al padre, como a la madre, como a los hijos. Y aún Dios puede visitarlos. Dios puede visitar las familias. Busquemos el vivir la palabra del Señor. Y si hemos abierto puertas, que el Señor las cierre. Y si no ves camino, pídele al Señor que te haga un camino. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Tú eres el único que nos puede enseñar cómo edificar correctamente. Tú eres el único, Señor, que nos puede dar, Señor, los instrumentos que necesitamos para poder edificar, Señor. Que nuestra casa, Señor, pueda ser agradable delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Y en esta hora, Señor, te pido que por favor, Señor, cualquier necesidad, Señor, en cualquier familia, Señor, que seas tú, Señor, respondiendo a las peticiones, Señor. Tal vez no has visto nada, pero el Señor te va a abrir tus ojos para que tú puedas verlo. Es importante para el Señor y Él nos puede ayudar. Señor, auxilia, Señor, en cualquier situación. Padre bendito, te lo suplicamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, seas tú ayudándonos, seas tú socorriéndonos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice cada familia, Señor. Y aún, Señor, visítanos, Señor. Visítanos como familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu amor incomparable.